Pregunta. ¿Qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de este malvado hábito? Respuesta. Lo exhortaría a despertar y dar. Pregunta. ¿Dar qué? Respuesta. Alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Pregunta. Así que se supone que el no indeciso debe dar, ¿no es así? Respuesta. Sí, si es que espera recibir. Y debe dar antes de recibir. Pregunta. Algunas personas dudan de su existencia. Respuesta. Yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están licios para desviarse del hábito de la indecisión reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requeriría convertirlos. Pregunta. ¿Por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Respuesta. Porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicarás. Tengo un mejor plan que tratar de eliminar la publicación de mi confesión. Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí, ya verás si no. Nota de Sharon. Sabiendo que este libro no fue publicado durante más de 70 años después de haber escrito estas palabras, estoy intrigada y ansiosa por saber qué más revelará. Todavía queda mucha pólvora. Capítulo 5. La confesión continúa. Pregunta. Si su confesión se detuviera justo aquí, su declaración sería convincente, pero afortunadamente para millones de sus víctimas que obtendrán su liberación gracias a su confesión, esta entrevista continuará hasta que me haya entregado el arma que finalmente lo contendrá de dominar a las personas a través de sus miedos y supersticiones. Recuerde, Su Majestad, su confesión apenas ha comenzado. Hasta que arranque de usted una descripción de los métodos mediante los cuales controla a las personas, lo obligaré también a entregar la fórmula con la que su control se puede interrumpir a voluntad. Es verdad que yo no permaneceré aquí el tiempo suficiente para vencerlo, pero la palabra difundida que dejo detrás de mí será imperecedera porque contendrá la verdad. Usted no teme la oposición de ningún individuo porque sabe que ésta será breve, sin embargo le teme a la verdad. Le teme a la verdad y a nada más porque, lenta pero definitivamente, le está otorgando a los seres humanos la liberación de cualquier tipo de miedo. Sin el arma del miedo, usted estaría indefenso y sería completamente incapaz de controlar a algún ser humano. ¿Cierto o falso? Nota de Sharon. Es verdad que yo no permaneceré aquí el tiempo suficiente para vencerlo, pero la palabra difundida que dejo detrás de mí será imperecedera porque contenga la verdad. Ciertamente Napoleón Hill murió en 1970 y este trabajo, que está siendo publicado en 2012, se ha vuelto imperecedero. Respuesta. No tengo otra alternativa más que admitir que lo que dices es verdad. Pregunta. Ahora que nos entendemos mutuamente, prosigamos con su confesión. Pero antes de que continuemos, debo hacer un poco de presunción por mi cuenta, ahora que ya ha tenido usted su momento. Me limitaré a una pregunta, cuya pregunta me dará la satisfacción que deseo. ¿No es verdad que usted controla solo las mentes de aquellos que han permitido que el hábito de la indecisión se instale en ellos? Respuesta. Sí, es verdad. Ya he admitido esta verdad más de una docena de veces. ¿Por qué me atormentas repitiendo la pregunta? Pregunta. ¿Existe poder en la repetición? Lo estoy obligando a repetir los puntos destacados de su confesión en las formas más distintas posibles de manera que sus víctimas puedan revisar esta entrevista y determinar su veracidad a través de sus propias experiencias, con usted. Ese es uno de mis pequeños trucos. ¿Apruebas mi método? Respuesta. ¿No podrías estarme tendiendo una trampa con el propósito de hacer mayor ostentación, o sí? Pregunta. Yo estoy haciendo las preguntas y usted está dando las respuestas. Prosiga y confiese por qué es usted incapaz de evitar que le arranque esta confesión a la fuerza. Deseo tener su confesión para apoyo y tranquilidad de sus víctimas a quienes intento liberar de su control desde el momento en que lean su confesión. Respuesta.
Soy incapaz de influirte o controlarte porque has encontrado la entrada secreta a mi reino. Tú sabes que existo solo en la mente de aquellos que temen. Tú sabes que controlo solo a los indecisos que se rehúsan a utilizar sus propias mentes. Sabes que mi infierno está en la tierra y no en el mundo que surge después de la muerte. Y sabes también que los indecisos me abastecen del fuego que utilizo en mi infierno. Sabes que soy un principio o forma de energía que expresa el lado negativo de la materia y la energía, y que no soy una persona con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Te has convertido en mi maestro porque has dominado todos tus miedos. Por último, sabes que puedes liberar a todas mis víctimas atadas a la tierra con las que tienes contacto, y esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. No puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Así pues, señor atado a la tierra, esa confesión debe alimentar tu vanidad hasta el punto de explosión. El diablo dice: No puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. Pregunta. Ese último dardo era innecesario. El tipo de conocimiento que he utilizado para dominarte no se contamina con el vulgar placer en la vanidad. La verdad es lo único en el mundo que puede soportar el ridículo. Ahora continuemos con su confesión. ¿Qué hay de malo en el principio de la adulación? ¿Usted lo utiliza, no es cierto? Respuesta. ¿Qué si lo utilizo? Por favor, la adulación es una de mis armas más útiles. Con este mortal instrumento extermino a los pequeños y a los grandes. Pregunta. Su asentimiento me interesa. Continúe y dígame cómo utiliza la adulación. Respuesta. Hago uso de ella de tantas maneras que es difícil saber dónde empezar. Te advierto, antes de contestar a detalle, que el publicar mis respuestas provocará una avalancha de escarnio en tu cabeza por plantear la pregunta. Pregunta. Aceptaré la responsabilidad. Continúe. Respuesta. Bien, quizá también aquí admita que te has topado con el mayor secreto sobre cómo convertir a las personas hacia el hábito de la indecisión. Pregunta. Ese es un asentimiento sorprendente. Continúe con su confesión y apéguese a este tema de la adulación. Por ahora ya no más comentarios ni más impertinencias. Cuénteme todo sobre cómo utiliza la adulación para ganar el control sobre las personas. Respuesta. La adulación es un señuelo de incomparable valor para quienes desean obtener el control sobre otros. Contiene poderosas cualidades de atracción porque opera a través de dos de las debilidades humanas más comunes, la vanidad y la egolatría. Existe cierta cantidad de vanidad y egolatría en todos. En algunas personas estas características son tan pronunciadas que literalmente sirven como una cuerda mediante la cual podemos ser atados. La mejor de todas las cuerdas es la adulación. La adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Algunas veces, de hecho, es frecuente que las mujeres utilicen el mismo señuelo para obtener el control de los hombres, en especial de quienes no pueden ser dominados mediante el atractivo físico. Yo les enseño su utilidad tanto a hombres como a mujeres. La adulación es el principal señuelo con el que mis agentes preparan el terreno y ganarse la confianza de las personas de quienes adquieren la información necesaria para comenzar la batalla. Siempre que alguien se detiene a alimentar su vanidad a través de la adulación, yo me movilizo y entro para comenzar a crear otro indeciso. Los no indecisos son difíciles de adular. Yo exhorto a las personas a utilizar la adulación en toda relación humana que sea posible, ya que quienes se ven influidos por ella se convierten en presas fáciles del hábito de la indecisión. El diablo dice: La adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Pregunta. ¿Puede usted controlar a quien es sensible a la adulación? Respuesta. Muy fácilmente. Como te lo he dicho, la adulación es de vital importancia para atraer a las personas hacia el hábito de la indecisión. Pregunta. ¿A qué edad las personas son más susceptibles a la adulación? Respuesta. La edad no tiene nada que ver con nuestra susceptibilidad a la adulación.
Las personas responden a ella, de una u otra forma, desde el momento en que se vuelven conscientes de su propia existencia hasta que mueren. Pregunta. ¿A través de qué motivo pueden las mujeres ser más fácilmente aduladas? Respuesta. De su vanidad. Dile a una mujer que es hermosa o que se viste bien. Pregunta. ¿Qué motivo es más efectivo para cazar a los hombres? Respuesta. La egolatría, con una E mayúscula. Dile a un hombre que tiene un cuerpo como Hércules o que es un magnate de los negocios, y ronroneará como un gato y sonreirá como una zarigüeya. Después de eso, ya sabes lo que pasa. Pregunta. ¿Todos los hombres son así? Respuesta. O, no 2 de cada 100 mantienen su ego tan completamente bajo control, que incluso un experto adulador no podría traspasar su piel con un cuchillo mondador de doble filo. Pregunta. ¿Cómo es que una mujer astuta aplica el arte de la adulación para atraer a los hombres? Respuesta. Por Dios, hombre. ¿Acaso tengo que dibujarte un escenario sobre su método? ¿No tienes imaginación? Pregunta. Oh, sí, tengo suficiente imaginación, Su Majestad, pero estoy pensando en los pobres incrédulos en el mundo que necesitan comprender la técnica precisa con la que podrían ser adulados para adquirir el hábito de la indecisión. Continúe y díganos cómo es que una mujer puede casar a hombres ricos y supuestamente inteligentes. Respuesta. Este es un diabólico truco para ponerlo en juego con las mujeres, pero como exiges la información, estoy imposibilitado para ocultarlo. Las mujeres influyen en los hombres a través de una técnica que consiste, primero, de una habilidad para dar tonos arrulladores e infantiles a sus voces y, segundo, entrecerrando los ojos, lo cual produce un hipnotismo en conexión con la adulación de los hombres. Nota de Sharon. Estoy segura de que algunas mujeres se sintieron perturbadas por esto, de hecho, yo misma me sentí así al principio. Pon los ojos en blanco y sigue adelante, aquí hay una verdad. Pregunta. ¿Eso es todo con respecto a la adulación? Respuesta. No, eso es solo la técnica. Después viene el motivo por el cual una mujer la utiliza como un señuelo. El tipo de mujer que quizás tiene en mente nunca se vende a un hombre ni nada de lo que le pueda dar. En vez de eso, le vende su propia egolatría. Pregunta. ¿Eso es todo lo que las mujeres utilizan cuando desean adular a los hombres? Respuesta. Esto es lo más efectivo que utilizan. Esta funciona cuando falla el atractivo físico. Pregunta. Así que debo creer que los hombres grandes, fuertes e inteligentes pueden ser estimulados y manipulados a través de la adulación, justo como si fuesen una masa. ¿Acaso es posible? Respuesta. ¿Que sí es posible? Está sucediendo en cada minuto del día. Es más, a menos que sean no indecisos, mientras más se elevan, más dura les resulta la caída cuando la experta aduladora toma el control. Pregunta. Hábleme sobre algunos de sus demás trucos con los que provoca que las personas no sean decididas en la vida. Respuesta. Uno de mis instrumentos más efectivos es el fracaso. La mayoría de las personas comienzan a divagar tan pronto como se encuentran con alguna objeción y ni uno solo de entre 10.000 seguirán haciendo intentos después de fracasar 2 o 3 veces. Pregunta. Así que es su tarea inducir a las personas a que fracasen siempre que les sea posible. ¿Es correcto? Respuesta. Lo has comprendido bien. El fracaso socava nuestro espíritu. Destruye la confianza en uno mismo, doblega el entusiasmo, entorpece la imaginación y ahuyenta la concreción de objetivos. Sin estas cualidades nadie puede triunfar de manera permanente en ningún proyecto. El mundo ha creado a miles de inventores con capacidad superior a la del fallecido Thomas Alva Edison. Sin embargo, nadie ha escuchado hablar de estos hombres, mientras que el nombre de Edison seguirá existiendo porque Edison convirtió el fracaso en un escalón hacia el éxito, mientras que los otros lo utilizaron como un pretexto para no dar resultados. Pregunta. ¿Es la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse una de las principales cualidades de Henry Ford? Respuesta. Sí, y esta misma cualidad es la misma en todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa.
El diablo dice. La capacidad para superar el fracaso sin desanimarse, una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. Nota de Sharon. En el libro 3 Feet from Gold entrevistamos a más de 35 de los principales líderes de la actualidad, no sobre sus logros sino sobre sus momentos más difíciles y sobre cómo perseveraron para alcanzar un enorme éxito. Por ejemplo, Julie Cron, la primera mujer que ingresó al Salón de la Fama de Animales de Casta con 3.704 victorias en su haber, compartió sus esfuerzos al inicio de su carrera. Muchos de los propietarios de caballos simplemente no utilizarían a una mujer jockey. Nos dijo que su lema de perseverancia era, sigue haciendo acto de presencia. Y nos compartió, descubrí que si hacía acto de presencia cada día y hacía mi mejor esfuerzo, finalmente me subirían a un caballo tan solo para deshacerse de mí. El resto es historia. Julie fue nombrada, por la revista USA Today, como una de las atletas más tenaces de todos los tiempos. Es un buen recordatorio para todos nosotros. Solo sigue haciendo acto de presencia. Pregunta. Esa afirmación cubre gran parte del territorio, Su Majestad. ¿No desea usted modificarla o atenuarla un poco en nombre de la precisión? Respuesta. No es necesaria ninguna modificación porque la afirmación no es tan amplia. Indaga cuidadosamente en las vidas de hombres y mujeres que alcanzaron el éxito permanente y descubrirás, sin excepción, que sus éxitos han estado en exacta proporción a las veces que superaron el fracaso. La vida de cada persona triunfadora proclama en voz alta aquello que todo filósofo sabe: cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito correspondiente. Pero la semilla no germinará ni crecerá bajo la influencia de un indeciso. Brotará a la vida solo cuando esté en las manos de aquel que reconoce que la mayoría de los fracasos son solo una derrota temporal y que nunca, bajo ninguna circunstancia, acepta el fracaso como una excusa para divagar. Pregunta. Si lo comprendí bien, afirma usted que existe virtud en el fracaso. Eso no parece lógico. ¿Por qué intenta inducir a las personas a fracasar si existe virtud en el fracaso? Respuesta. No hay inconsistencia en mis afirmaciones. La aparente inconsistencia se debe a tu falta de razonamiento. El fracaso es una virtud solo cuando no nos lleva a dejar de intentar y comenzar a divagar. Induzco al mayor número de personas posible a fracasar por la única razón de que ninguno de entre 10.000 sigue intentándolo después de fracasar 2 o 3 veces. No me preocupan esos pocos que convierten los fracasos en escalones porque de todas maneras pertenecen a mi oposición. Ellos son los no indecisos y, por lo tanto, están lejos de mi alcance. Pregunta. Su explicación aclara el asunto. Ahora prosiga y hábleme de algunos de sus otros trucos con que usted atrae a las personas hacia la indecisión. El diablo dice. Edison convirtió el fracaso en un escalón hacia el éxito, mientras que los otros lo utilizaron como un pretexto para no dar resultados. Nota de Sharon. ¿Cómo manejas el fracaso en tu vida? Respuesta. Uno de mis trucos más efectivos lo conocen ustedes como propaganda. Es el instrumento más valioso para hacer que las personas se maten entre sí bajo el pretexto de la guerra. La ingeniosidad de este truco consiste principalmente en la sutileza con el que lo utilizo. Mezclo la propaganda con las noticias del mundo. Hago que la transmitan en escuelas públicas y privadas. Puedo ver que ésta encuentra su camino hacia el púlpito. Matizo las imágenes con ella. Me encargo de que ingrese en cada hogar en donde haya una radio. Las introduzco en las páginas, en los periódicos, en la televisión y en los anuncios de radio. La disemino en cada lugar de trabajo. La utilizo para atestar los juzgados familiares y logro que sirva para destruir el negocio y la industria. Es mi principal instrumento para iniciar corridas en los bancos. Mis propagandistas cubren el mundo de tal manera que puedo iniciar epidemias de enfermedades, soltar los perros de pelea o hacer que los negocios entren en pánico a voluntad. Pregunta. Si puede usted hacer todo eso con la propaganda, no es sorprendente que tengamos guerras y depresiones comerciales. Deme una breve descripción de lo que quiere decir con la palabra propaganda. ¿Simplemente qué es y cómo funciona? Deseo saber, en particular, cómo provoca usted que las personas divaguen a través de la utilización de este maléfico instrumento.
Respuesta. La propaganda es cualquier instrumento, plan o método mediante el cual las personas pueden ser influidas sin saberlo, o bien, son la fuente de la influencia. La propaganda se utiliza en los negocios con el propósito de desalentar la competencia. Los patrones la emplean para adquirir ventajas sobre sus empleados, quienes se desquitan utilizándola para ganar ventajas sobre sus patrones. De hecho, se utiliza de manera tan global y a través de una técnica tan refinada y estética que se ve tan inofensiva aunque se detecte. Pregunta. Supongo que algunos de sus chicos se encuentran ahora ocupados en preparar las mentes de los americanos para aceptar una forma de dictadura. Dígame cómo trabajan. Respuesta. Sí. Millones de mis chicos están preparando a los americanos para ser hitlerianos. Mis mejores chicos trabajan a través de la política y la organización laboral. Nos proponemos apoderarnos de Estados Unidos con votos y no con balas. Los americanos son tan sensibles que nunca soportarían la impresión de ver su forma de gobierno transformada con la ayuda de metralletas y carros tanque. Así que nuestros chicos propagandistas les están sirviendo una dieta que se tragarán al provocar el antagonismo entre patrones y empleados, poniendo al gobierno en contra del negocio y la industria. Cuando la propaganda haya cumplido su cometido, uno de mis muchachos se impondrá como dictador y los 9 ancianos en tu Suprema Corte, con sus tontas ideas sobre la Constitución, se marcharán. A todos se les dará un empleo o será alimentado a partir del erario del gobierno. Cuando los estómagos de los hombres están satisfechos, se dejan llevar libremente por aquel que los satisfizo. Los hombres hambrientos se salen de control. Nota de Sharon. En 1938, una de las herramientas del diablo para hitlerizar a América fue poner al gobierno en contra del negocio y la industria y alimentar a la gente a partir del erario del gobierno. ¿Es este el caso hoy en día? El diablo está triunfando. Si Napoleón Hill entrevistara hoy al diablo, éste se regocijaría por los llamados programas de asignación que han sido establecidos o propuestos hoy en día, y alardearía de la creciente intervención del gobierno en los negocios independientes, como las industrias automotrices y financieras. Pregunta. Con frecuencia me he preguntado a quién se le ocurrió el ingenioso truco que usted llama propaganda. A partir de lo que usted me cuenta sobre sus orígenes y su naturaleza, comprendo por qué es tan letal. Solo alguien tan astuto como Su Majestad pudo haber inventado semejante instrumento para entorpecer la razón, deponer la voluntad y atraer a los hombres hacia la indecisión. ¿Por qué no utiliza usted su poderosa propaganda para obtener el control de sus víctimas en vez de doblegarlas a través del miedo y de aniquilarlas a través de la guerra? Respuesta. ¿Qué es el miedo al diablo si no la propaganda? ¿No has observado con atención mi técnica? Habrías visto que soy el mejor propagandista del mundo. Nunca alcanzo un objetivo por medios directos y abiertos cuando puedo alcanzarlos a través del subterfugio y la sutileza. ¿Qué crees que estoy utilizando al plantar ideas negativas en la mente de los hombres y obtener el control sobre ellos a través de lo que ellos creen que son sus propias ideas? ¿Cómo le llamarías a eso si no la más ingeniosa de las propagandas? Pregunta. Ciertamente no va usted a decirme que destruya a las personas a través de su propia ayuda sin que se den cuenta de lo que está usted haciendo. Respuesta. Eso es exactamente lo que quiero que entiendas. Es más, te mostraré exactamente cómo se hace este truco. Pregunta. Ahora estamos llegando a algún lado. ¿Exactamente cómo convierte a los seres humanos en propagandistas y los atrae hacia el autoconfinamiento? Cuénteme la historia con todos sus detalles escabrosos. Esta es la parte más importante de su confesión y me consume la ansiedad por tener el control de su secreto. Apenas si puedo culparlo por evitar responder a mi pregunta porque sabe muy bien que su respuesta le arrebatará millones de víctimas que están bajo su control. También sabe que su respuesta evitará que otros millones de personas que aún no nacen sean victimizadas por usted. No es sorprendente que evada la respuesta. Respuesta. Tus deducciones son correctas. Esta parte de mi confesión me provocará más daño que lo que resta de ella. Pregunta. Poniendo de manifiesto su dolor de cabeza de una mejor manera, esta parte de su confesión evitará que más millones de personas estén bajo su control que lo que resta de ella. Respuesta.
Lo único que puedo decir es que me pones en una situación de los 1000 demonios. Pregunta. Quizás ahora sepa cómo se sienten sus millones de víctimas. Vayamos al punto. Respuesta. Me introduje por primera vez en la mente de un individuo sobornándolo. Pregunta. ¿Qué hace usted para sobornar a alguien? Respuesta. Uso muchas cosas agradables que el individuo ambiciona. Hago el mismo tipo de sobornos que los individuos cuando se sobornan entre sí, es decir, uso como sobornos las cosas que la gente más desea. Mis mejores sobornos son, amor. El anhelo por dar expresión al sexo. La codicia por dinero. La obsesión por apostar. La vanidad en los hombres, la egolatría en los hombres. El deseo por ser maestro de otros. El deseo por las bebidas intoxicantes y las drogas. El deseo por expresarse a través de palabras y actos. El deseo por imitar a otros. El deseo por perpetuar la vida después de la muerte. El deseo por ser un héroe o una heroína. El deseo por el alimento físico. Pregunta. Esa es una lista imponente de sobornos, Su Majestad. ¿Acaso utiliza otros? Respuesta. Sí, muchísimos, pero esos son mis favoritos. A través de una combinación de ellos puedo entrar a voluntad en la mente de cualquier ser humano de cualquier edad, desde que nace hasta que muere. Pregunta. ¿Quiere decir que estos sobornos son la llave con la cual puede, silenciosamente, abrir la puerta hacia cualquier mente que usted elija? Respuesta. Eso es exactamente lo que estoy diciendo que puedo hacer. Pregunta. ¿Qué sucede cuando entra en la mente de una persona que aún no tiene el hábito de la indecisión, pero que pertenece al 98% de los que son posibles indecisos? Respuesta. Me dedico de inmediato a ocupar la mayor parte que me sea posible de la mente de esa persona. Si su debilidad más grande es el amor al dinero, comienzo a oscilar monedas ante él, hablando figurativamente. Intensifico su deseo y lo induzco a que vaya tras el dinero. Entonces, cuando está a punto de alcanzarlo, se lo arrebato. Ese es uno de mis viejos trucos. Después de haberlo repetido algunas veces, el tipo se da por vencido y renuncia. Entonces me apropio de un poco más de espacio en su mente y lo lleno con el miedo a la pobreza. Ese es uno de mis mejores materiales de relleno para la mente. Pregunta. Sí, admito que su método es muy ingenioso, pero, ¿qué sucede si la víctima lo engaña y se hace de mucho dinero? ¿No llena entonces su mente con el miedo a la pobreza, o sí? Respuesta. No. Me apropio del espacio llenándolo con algo que también sirva a mi objetivo. Si mi víctima convierte su amor al dinero en grandes sumas, comienzo a sobrealimentarlo con las cosas que puede adquirir con él. Por ejemplo, provoco que se atiborre de alimentos suculentos. Esto disminuye su capacidad de pensar, pone en peligro su corazón y lo coloca en el camino hacia la indecisión. Entonces, lo atosigo con intoxicaciones intestinales a través del exceso de alimentos que consume. Eso también disminuye su capacidad de pensar y lo coloca en un mal estado de ánimo. Pregunta. ¿Qué pasa si la víctima no es una glotona? ¿A qué otras locuras puede usted inducirlo para hacerse de esa propensión a la indecisión? Respuesta. Si la víctima es un hombre, por lo general lo atrapo a través del apetito sexual. El exceso en el sexo logra que más hombres divaguen hacia el fracaso que otras causas combinadas. Pregunta. Así que la comida y el sexo son sus sobornos más certeros. ¿Es correcto? Respuesta. Sí. Con estos dos señuelos puedo atrapar a la mayoría de mis víctimas, y luego está el amor al dinero. Pregunta. Comienzo a pensar que la riqueza es más peligrosa que la pobreza, si es que hemos de creer en su relato. Respuesta. Todo eso depende de cómo fue adquirida. Pregunta. ¿Qué tiene que ver la manera en que se adquirió la riqueza con que ésta sea una bendición o una maldición? Respuesta. Todo. Si no me crees, observa a todos aquellos que adquieren rápidamente una gran cantidad de dinero, sin tener tiempo para adquirir sabiduría a través de él, y observa cómo lo utilizan. ¿Por qué supones que los hijos de los ricos raras veces igualan los logros de sus padres?
Te diré por qué. Porque carecen de autodisciplina, la cual surge cuando se ha sido obligado a trabajar. Observa los récords de las estrellas de cine o de los atletas que de pronto se encuentran en posesión de mucho dinero, pleitesía y aclamación por parte del público. Observa lo rápido que entro y me apodero de ellos en muchos de los casos, principalmente a través del sexo, de las apuestas, de la comida y del alcohol. Con estos atrapo y controlo a las más grandes y mejores personas tan pronto como ponen sus manos en grandes cantidades de dinero. Nota de Sharon. Piensa en la infinidad de atletas que se han convertido en megacelebridades tan solo para estrellarse y quemarse con su dinero fácil y su fama, y entonces piensa en los millones de jóvenes que los admiraban. Piensa en los que ganan la lotería, en quienes terminan perdiendo todo su dinero en unos cuantos años después de haber ganado. ¿Pudo haber sido por divagar, una caída en las apuestas? ¿Pudo haber sido todo esto creado y orquestado por el diablo? Poniéndolo en otras palabras, el no indeciso toma prestado dinero de un legítimo banquero, si así lo quiere, y paga una legítima tasa de interés. El indeciso acude a la casa de empeños, empeña su reloj y paga una tasa de interés suicida por su préstamo. Pregunta. Deduzco entonces, por sus afirmaciones, que de alguna manera su mano está implicada en todos los problemas y miserias de las personas, aun y cuando su presencia no sea evidente. Respuesta. Mis trabajadores involuntarios son a menudo mis mejores trabajadores. Verás, mis trabajadores involuntarios son aquellos a quienes no puedo controlar con cierta combinación de sobornos, personas a quienes tengo que dominar por medio del miedo o a través de alguna forma de infortunio. Ellos no desean servirme, pero no pueden evitarlo porque están eternamente atados a mí por medio de su hábito de indecisión. Pregunta. Ahora comienzo a comprender mejor su técnica. Usted soborna a sus víctimas a través de sus deseos naturales y los distrae del camino mientras los induce a convertirse en indecisos si es que responden a su señuelo. Si se niegan a responder, usted planta la semilla del miedo en sus mentes o los atrapa a través de cierta forma de infortunio y los ata mientras se encuentran deprimidos. ¿Es ese su método? Respuesta. Así es exactamente como trabajo. Ingenioso, ¿no lo crees? Pregunta. ¿Quiénes prefiere que sirvan como propagandistas, los jóvenes o los ancianos? Respuesta. Los jóvenes, por supuesto. Ellos pueden ser influidos por la mayoría de los sobornos más fácil que las personas con un juicio desarrollado. Además, permanecen a mi servicio un mayor tiempo. Pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que obtienen dinero lentamente, prestando alguna forma de servicio útil? También ellos son fáciles de atrapar. Respuesta. También los atrapo, pero por lo general tengo que cambiar mi señuelo. Algunos quieren una cosa y otros otra. En el área que más sirve a mi propósito, me encargo de que obtengan lo que más desean, pero me las ingenio para incluir en el paquete algo que no quieran. Lo que les doy es aquello que los convirtió en indecisos. ¿Puedes ver cómo trabajo? Pregunta. Y es un trabajo muy ingenioso. Atrae a las personas a través de sus deseos naturales, sin embargo, coloca su mortal veneno en el objeto de esos deseos siempre que puede. Respuesta. Ahora estás entendiendo. Verás, juego en ambos extremos en contra del centro, por así decirlo. Pregunta. Por todo lo que dice, deduzco que no puede inducir a uno indeciso a que le ayude a ganar el control de su mente atrayéndolo con sus sobornos. ¿Es correcto? Respuesta. Eso es exactamente correcto. Puedo, y lo hago, hacer que los no indecisos se interesen en mis sobornos porque para sobornar utilizo las cosas que cualquier persona desea. Sin embargo, el no indeciso se parece a un pez que se roba el cebo de tu anzuelo, pero se rehúsa a morder el anzuelo. El no indeciso toma de la vida lo que él quiere, pero lo hace bajo sus propios términos. El indeciso toma todo lo que puede, pero toma lo que obtiene bajo mis términos. Pregunta. Su Majestad me ha dado una clara descripción de la indecisión. Dígame qué se debe de hacer para asegurarse en contra del hábito de la indecisión. Quiero una fórmula completa que cualquiera pueda utilizar. Respuesta. La protección contra la indecisión se encuentra al alcance de todo ser humano que posee un cuerpo normal y una mente sensata.
La autodefensa se puede aplicar a través de estos simples métodos. 1. Piensa por ti mismo en toda ocasión. El hecho de que a los seres humanos se les otorgue el control total sobre nada excepto el poder para pensar por sí mismos está cargado de significado. 2. Decide en definitiva lo que deseas de la vida, crear después un plan para obtenerlo y estar dispuesto a sacrificar todo lo demás, si es necesario, en vez de aceptar la derrota permanente. 3. Analiza la derrota temporal, sin importar de qué naturaleza sea o cuál sea su causa, y extraer de ella la semilla de una ventaja correspondiente. 4. Está dispuesto a prestar un servicio útil que sea equivalente al valor de todas las cosas materiales que exiges de la vida y prestar primero el servicio. 5. Reconoce que tu cerebro es un instrumento receptor que puede ser adaptado para recibir la información desde el almacén universal de la inteligencia infinita y ayudarte a convertir tus deseos en su equivalente físico. 6. Reconoce que tu mayor posesión es el tiempo, la única cosa excepto el poder de pensamiento que ya posees y aquello que puede ser convertido en las cosas materiales que deseas. Administra tu tiempo para que nada de éste se desperdicie. 7. Reconoce el hecho de que el miedo es, por lo general, un material de relleno que el diablo ocupa la parte desaprovechada de tu mente. Este es solo un estado mental que puedes controlar llenando el espacio que ocupa con fe en tu capacidad para hacer que la vida te provea de cualquier cosa que requieres de ella. 8. Al rezar, no implores. Exige lo que quieras e insiste en obtener exactamente eso, sin sustitutos. 9. Reconoce que la vida es un cruel capataz a la cual puedes dominar o ella dominarte. No existen puntos intermedios ni concesiones. Nunca aceptes de la vida lo que no deseas. Si te ves obligado a aceptar lo que no quieres, puedes negarte en tu mente, y eso te abrirá el camino para lo que quieres. 10. Por último, recuerda que tus pensamientos dominantes atraen a su contraparte física a través de la ley definitiva de la naturaleza, por la ruta más corta y más conveniente. Cuida hacia donde diriges tus pensamientos. Pregunta. Esa lista parece una imposición. Deme una fórmula sencilla que combine esos 10 puntos. Si tuviera que combinar los 10 puntos en uno, ¿cuál sería? Respuesta. Sé decidido en todo lo que haces y nunca dejes pensamientos inconclusos en la mente. Adopta el hábito de tomar decisiones definitivas en todos los asuntos. Pregunta. ¿Se puede romper con el hábito de la indecisión o se hace permanente una vez que se ha creado? Respuesta. El hábito se puede romper si la víctima posee suficiente fuerza de voluntad, suponiendo que se haga a tiempo. Existe un punto más allá del cual no puede romperse el hábito. Al rebasar ese punto, la víctima es mía. Se parece a una mosca que ha sido atrapada en una telaraña. Podría luchar, pero no puede salir. Cada movimiento que hace, lo enreda aún más. La red en la que enredo de manera permanente a mis víctimas es una ley de la naturaleza que aún no ha sido aislada ni comprendida por los hombres de ciencia.